tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a su programa Desde tu Mirada. 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, también llegando a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Un saludo para las personas que nos están escuchando en la repetición de las 5 de la mañana. Que tengan muy bonito día, mañaneros. El día de hoy estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien, un tanto confundido ahorita con el orden de las cosas. Les recuerdo que tenemos nuestro WhatsApp, el número es 333-822-3208, para que usted se comunique con nosotros y nos mande participaciones, o los teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83. Ya se me quitó la confusión. El día de hoy vamos a hablar sobre las conductas psicopáticas de la vida cotidiana. Un tema curioso, porque cuando escuchamos psicopatía, más bien digamos que no es un término tan común, tan común como de repente podemos escuchar sociopatías, ¿no? La sociopatía no es un término dentro de los psicoanalíticos, sino que es más bien algo como del manual de diagnóstico diferencial. Cuando nosotros hablamos de psicopatías, es muy posible que lo que usted ha escuchado como psicopatía es la sociopatía, porque de repente podemos escuchar que alguien dice, es que es un sociópata. ¿Cuál es la diferencia entre un sociópata y un psicópata? Vamos a estar hablando sobre algunas cositas y tenemos un regalo, tenemos un obsequio para usted que nos escucha. Tenemos un libro que se llama Técnicas de Liberación Emocional, destapando tus emociones para cambiar tu vida, de John Hartung. Es de Editorial Pax, y para que usted pueda participar por este libro tendría que participar con la pregunta del día de hoy. ¿Qué te parece? ¿Qué sería bueno preguntar, Gaby? Creo que se da sola la pregunta, ¿no? Sí, sería interesante que nos pudiesen compartir de dónde consideras, de qué crees que dependa la ética de una persona. Digamos como la moral o la ética, la conciencia moral de una persona. ¿Tú de dónde crees que venga? Me parece bastante interesante. La única cosa que tiene que hacer es comunicarse ya sea al WhatsApp mientras esté acá en Guadalajara, porque el WhatsApp es Sí, para porque todos no lados. tenemos oportunidad de enviar más allá de Guadalajara. No hay Ustedes forma. tienen que venir a recoger el obsequio. No hay forma, y tiene que venir con una copia de su identificación en estos días, ya después de que se lo saque. Así que le recuerdo los teléfonos 31 22 11 90 36 47 18 83, y ya en un momentito vamos a estar conectados a nuestra sala de chat, nada más que todavía no se alcanza a abrir. Y le estaba diciendo sobre esta diferencia. ¿Qué quiere decir psicópata y sociópata? Con sociópata uno podría decir que es alguien que está en contra, que odia a la sociedad, ¿no? Es alguien que hace intentos por destruir a la sociedad, por lastimar a la sociedad. Y un psicópata, nosotros vamos relacionándolo las más de las veces como si fuera psicosis. Creo que esta es justamente la relación. Muchas gracias, Claudia. Esta es más bien la relación que vamos haciendo mentalmente de una forma coloquial, porque cuando estamos hablando de psicópata, justamente también estamos hablando de una cosa muy similar. Alguien que está en contra de todo lo que tiene que ver con asumir la castración y reconocer la ley, que básicamente es exactamente lo mismo que estar en contra de la sociedad. ¿Sí ves? Es algo que podríamos entender un poquito como si fueran sinónimos. Y entonces, ¿qué es lo que queremos decir con esta psicopatía de la vida cotidiana? Conductas psicópatas de la vida cotidiana. No quiere decir que cotidianamente nos hagamos un anarquista, ¿verdad? O que nos hagamos rateros, o tal vez sí, porque justamente eso es a lo que apunta. Justamente apunta a no reconocer la ley. Conductas cotidianas psicopáticas tendría que ver con dar mordida. Tendría que ver con espiar a los demás. Tendría que ver con todas estas cosas que tienen que ver con brincarnos los límites. Con brincarnos... Muchas gracias, Claudia. No. Vamos a hablar el día de hoy con brincarnos esos límites, ¿no? Con poder, digamos, distinguir esa frontera y aún así darnos ese paso, con no regresar el cambio, con ese tipo de situaciones que a veces vamos pensando como tan simples que decimos, hombre, no pasa nada, es un cambio, pero justamente en esos
pequeños pasitos, en esos pequeños detalles, es justamente en donde se va forjando nuestra verdadera actitud ante la vida. No solamente con los actos grandes y maravillosos que podríamos decir como, ay, es que aquel día que regresé esa cartera que me encontré tirado, y qué tal todos esos días que se quedó con el cambio, ¿no? Sí, en verdad que pueden ser cuestiones muy sencillas, pueden ser cuestiones, y en verdad que cuando hablamos de la estructura, y sobre todo en general cuando aquí hablamos acerca de algún tema, nos vamos a casos que sean muy floridos, ¿no? Nos vamos la mayoría de las ocasiones al caso extremo para que quede muy claro a qué nos referimos. Sin embargo, hay escalas y hay niveles, no siempre está todo el paquete junto, pero justamente entre más diluido quede, más difícil es poder observarlo. Pero bueno, cuando hablamos de psicopatía, normalmente, si nos has escuchado aquí, que lo hemos hablado en otras ocasiones, pues nos imaginamos por lo general a una persona que asesina, a una persona que hace grandes fraudes, a una persona que roba, que ya como parte de un grupo delictivo, que por supuesto que esto habla de psicopatía. Pero hay muchas actitudes, muchas formas de comportamiento en la vida cotidiana que también nos hablan de rasgos psicopáticos y que pueden llegar a pasar por alto. Vamos a pensar, por ejemplo, en los pretextos, en la calidad de los pretextos y hacia dónde se dirigen, no todos los pretextos, ¿no? ¿Qué pasa cuando una persona simplemente, constantemente delega su responsabilidad a otras personas alrededor? Y con delegar su responsabilidad está delegando también las consecuencias de sus fallas a esas personas de alrededor, ¿no? ¿Qué pasa con no, bueno, es que yo no lo hice, pero porque fulanita o porque fulanito, entonces no es mi culpa, ¿no? A final de cuentas, es algo, la psicopatía de lo que va, es del depositar en el otro, de poner al otro a actuar por mí, a trabajar por mí, a dar la cara por mí, mientras yo estoy como protegido justamente por esa serie de normas que las otras personas a mi alrededor sí tienen. Esta es la característica psicopática, ¿no? No es que se desconozca, no es que yo desconozca lo que me toca hacer, no es que yo desconozca cuáles son las normas que circulan a mi alrededor, sino que las conozco y me valgo del hecho de que las personas de alrededor, muchas sí las cumplen, para entonces yo poder violarlas y salvaguardarme con las otras personas que no me van a responder de la misma manera porque pues son más civilizadas o son más responsables o simplemente no tienen el mismo ímpetu de agresivo o extremadamente pasivo, digamos hablando de una persona floja, que yo. Entonces esto que puede pasar como el compañero flojo de la oficina, ¿no? Ay, sí, es que fulanito de tal siempre le anda preguntando y siempre anda pidiendo el favor a una y a otra persona, qué curioso, ¿no? Qué flojonazo. Bueno, sí, pero ¿qué consecuencias tiene eso? Eso tiene como consecuencia que otras personas a las que no les tocaba hacer eso se están llevando más trabajo a su casa. Tiene como consecuencia que otras personas a las que no les tocaba dar la cara están teniendo las consecuencias de esa flojera o de lo que sea que esté haciendo el compañero. Entonces, si ya nos ponemos a verlo en esa dimensión, definitivamente no tiene que ver con algo pasadero, no tiene que ver con algo que, bueno, pues es una característica y ya, es verdaderamente un rasgo psicopático que lo podemos ver muy comúnmente. Probablemente muchos de ustedes ya habrán identificado a alguna persona. Vamos a ir un pequeño corte. Te recuerdo, estamos obsequiando el día de hoy este libro, Técnicas de Liberación Emocional, Destapa tus emociones para cambiar tu vida. Solamente tienes que comunicarte por cualquiera de nuestras vías. Recuerda, si puedes venir aquí a Guadalajara a recoger tu regalo y contestarnos a la pregunta, ¿de qué crees que dependa la ética de cada persona? Volvemos.
estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Les recuerdo que el día de hoy tenemos un libro para usted que nos escucha. Este libro se llama Técnicas de Liberación Emocional, destapando tus emociones para cambiar tu vida, de John Hartung, por editorial Pax. Si usted quiere participar por el obsequio del día de hoy, lo único que tiene que hacer es comunicarse con nosotros, ya sea por el WhatsApp, que es el número 333-822-3208, o a los teléfonos en cabina 31 22 11 90 36 47 18 83, y contestar la pregunta del día de hoy, que es: ¿usted de dónde cree que salgan los principios éticos en las personas? ¿En dónde se adquieren este tipo de cosas con las que vamos creciendo? Para las personas que están participando por WhatsApp, les recuerdo que nosotros no podemos ver su nombre en los mensajitos de WhatsApp. Entonces tenemos su teléfono, pero sí es necesario que nos puedan mandar dentro de su mensaje cuál es su nombre completo. Nombre y apellido, porque para recoger el regalo, si tú te lo llevas, te van a pedir una copia de tu identificación, y además nosotros necesitamos anunciar quién se lo llevó. Por supuesto, si no se lo ganó y decimos su número telefónico y luego ahí al rato le salió un pretendiente o alguna cosa. No, no es cierto. Tenemos ya participaciones también que nos están haciendo llegar por teléfono. Está Socorro Martín del Campo, nos dice: felicidades por su programa. Considero que la ética de una persona viene en parte de su formación en la familia durante su infancia, y por otro lado de las amistades en la adolescencia, o caer en alguna adicción. Ok, muy bien, muchas gracias, Socorro. Es justamente esta parte, ¿no?, de lo que podríamos pensar, cómo son esos primeros modelos que tenemos en los padres, los que nos van enseñando cómo manejarnos en el mundo, pero no por lo que nos dicen, sino por cómo actúan, porque justamente eso es de lo que estábamos hablando. ¿Qué pasa con estas conductas psicopáticas de la vida cotidiana? Tal vez esperaríamos que para hablar de una psicopatía en forma fuéramos algún ladrón de bancos, o fuéramos una persona que lastima a los demás abiertamente, pero la verdad es que no. Son evidentemente distintos niveles de psicopatía, pero vamos a encontrar una raíz en ciertos comportamientos que muchas personas pueden estar manifestando a diario. Esto es algo que, como en algún momento hablábamos sobre la psicosis, ¿no? Cuando hablamos de la psicosis, como que inmediatamente todos nos quedamos con esta idea: uy, sí, las personas que sufren de psicosis, ¿no? Qué terrible, porque inmediatamente lo vamos pensando en alucinaciones y en personas que están en alguna institución de salud mental, pero no es tan así. ¿Sí ve? Realmente hay muchas personas con una estructura psicótica que están transitando por la vida igual que cualquier otra persona, y que van haciendo su vida y van trabajando y teniendo a su familia. Lo único que va cambiando ahí son las manifestaciones de ansiedad y, por supuesto, también cierto equilibrio que se puede llegar a mantener. Y con la psicopatía pasa una cosa muy similar. Puede pasar como cualquier otra enfermedad, puede pasar como cualquier otra estructura mental, cuando realmente lo que estamos viendo de fondo es una perversión, es una estructura perversa psicópata, ¿no? Y que es todavía más difícil de detectar, porque justamente esta parte de la psicopatía va intentando mimetizarse con conductas más normales. ¿Por qué? Porque ahí podríamos hablar de un núcleo ambiguo de la personalidad, si hablamos desde Blecher, que también, digamos, que permite establecer este falso self para revolverse con las personas en el mundo cotidiano y justamente poder entrar en este tipo de conductas psicópatas. Como esto que tú estabas hablando antes del bloque comercial, Gaby, como hay personas que no necesariamente roban, sino que simplemente se le recargan a los demás para que hagan su trabajo, ¿no? Como, digamos que para que podamos resumir esta parte de la psicopatía, no quiere decir robar, no quiere decir lastimar al otro. Esos ya son cosas como, digamos, como más secundarias a la actividad psicopática. La actividad psicopática tiene que ver justamente con hacer que el otro cargue nuestra enfermedad, con hacer que el otro cargue parte de nuestras responsabilidades. Por eso es que cuando robamos, no es nada más el hecho de robar, sino que yo ya no tuve que trabajar por eso que me quedé. ¿Sí ve? Yo ya me quedé con esto, con ese carro o con esa computadora, y no tuve que hacer nada más que tomarla. Ese es el fin psicopático, no decir, le quité su computadora y qué padre que vaya a estar llorando ahora por su computadora y por toda su información. Ahí ya estaríamos hablando de una situación de perversidad distinta, que también puede venir con la psicopatía, pero que no es la principal característica. La principal característica es hice sin hacer. ¿Sí ve? Tuve sin ser.
hice todas estas cosas y nadie se dio cuenta. Ese es digamos como el aspecto psicópata. Y si se da cuenta, dentro de nuestra sociedad acá en México, a veces es hasta cínica la forma en la que se habla de ciertas cosas. Es que el que no tranza no avanza. Es que míralo, es ladrón, pero es muy inteligente, porque fíjate a todas las personas que robó, qué persona tan inteligente. Por Dios, hombre, todavía les vamos a levantar un qué monumento. Abusados, ¿no? Qué abusados, ¿no? Qué personas tan sagaces. Y lo único que vemos es que son personas que, bueno, mientras nadie estaba viendo, se llevaron el dinero de todos los demás. Eso que tiene de sagacidad, ¿sí ve? Pero vamos haciendo como esta idea fantástica de cómo el ser psicópata de alguna manera se acaba entendiendo como ser inteligente. ¿Por qué? Porque pareciera que nos ahorramos el trabajo, pero no nos ahorramos ningún trabajo. Si estuviéramos hablando de una inteligencia real, sí podríamos decir, está la persona que se da 10 vueltas al pozo con una cuchara para llenar su tanque, o está la persona que hace un acueducto. Esa persona se ahorró trabajo y fue inteligente, pero el que le robó el agua al vecino no fue inteligente, fue un psicópata. Tenemos participaciones. Patti Cermeño nos dice, buenas tardes, yo creo que la ética se basa en los principios que adquirió en casa. Ya depende si fueron buenos o malos, pero no bien fundados. Participo por el libro, gracias. Ya estás participando, Patti. Tenemos acá también una participación que nos están haciendo. Pero a ver, ¿dónde está? Hola, quiero participar por el libro. Para mí, la ética es donde se nos dice qué es bueno y malo ante la sociedad y lo aprendemos de niños. Yo oí que el Guasón tiene esas dos características, psicopatía y psicópata. Gracias. ¿El Guasón, el de Batman? Yo creo que sí. Bueno, en realidad, por lo general se utiliza un término por otro. Cuando hablamos de en términos psicoanalíticos, estamos hablando de psicopatía, no de sociopatía. Y esto que comentabas tú acerca de la... ¿Sí nos puso su nombre ella? Sí, ahorita me están participando. Nada más, por favor, no olviden poner su nombre. Ahorita que comentabas acerca de la inteligencia, hay algo interesante, ¿no? Los niños, un comportamiento infantil, si lo trasladáramos a la vida adulta, veríamos a un psicópata. Los niños hacen eso, ¿no? Los niños, pero no porque tengan una estructura psicopática, sino porque son niños y todo lo que tienen son como una boquita, ¿no? Todo lo que tienen son deseos y necesidades y no tienen medios para conseguirlos, entonces su medio es hacer que alguien más lo haga por ellos. Nadie podría pensar que un niño es un psicópata por pedirte que lo alimentes, porque si no lo hace y no lo alimentas, muere, no tiene ninguna forma de hacerlo. Sin embargo, un adulto sí tiene medios para hacerlo. Entonces eso, como nos van diciendo en muchas de las participaciones que tenemos aquí, justamente se va formando, sobre todo durante la infancia, ¿no? Es nuestra familia quien lo va transmitiendo directa o indirectamente, estas formas de ética y de moral. ¿Cómo? Bueno, un niño va dándose cuenta poco a poco que existen consecuencias, que puede ir desarrollando habilidades con las cuales puede respaldarse a sí mismo. En un adolescente no es raro ver ciertas conductas psicopáticas, porque además de que se está reeditando toda la trama que empezó a formarse desde niño, digamos que va midiendo entre lo que va identificando como su propia identidad, como el otro, y va identificando su medio, también va identificando los límites, ¿no? Hasta dónde puede llegar. No es nada raro que un adolescente como que pruebe entre muchas otras características de muchas otras patologías, pruebe en ese sentido. A propósito de la psicopatía, ¿no? Podemos ver a estos adolescentes que van y rayan, ¿no? Las casas, por ejemplo, y luego podemos ver a estos señores que van y siguen rayando las casas, y es una cosa distinta definitivamente, y en un caso se puede moldear y en otro no. Ahora, cuando decimos es normal, no significa que los padres puedan decir, mira, es normal, al rato se le va a quitar solito. No, definitivamente no, pero van probando. Un adulto, por el contrario, ya conoce
las maneras en las que podría hacerse de sus medios y ya ha adquirido ciertas mañas que pueden o no estar envueltas en estas conductas psicopáticas para obtener lo que quiere, ¿no? Y vamos a ver, regresando del corte, que bueno, esta cuestión de la supuesta inteligencia más bien nos habla de un pensamiento muy cortito, de un pensamiento infantil, como un niño. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada, 6:35 y le recuerdo que estamos regalando el día de hoy este libro Técnicas de Liberación Emocional, destapando tus emociones para cambiar tu vida, de John Hartung, de Editorial Pax. Lo único que tiene que hacer para participar es comunicarse con nosotros y responder la pregunta del día de hoy. ¿Usted cómo piensa que nosotros adquirimos nuestras conductas éticas? ¿Cómo adquirimos nosotros nuestra ética? Puede hacerlo ya sea por el teléfono o por el WhatsApp o, déjeme ver a ver si ya pudimos entrar. Sí, ya estamos también por la sala de chat en www.radiomujer.com.mx. También estoy viendo, un saludito para Rosario Cano, que es nuestra última seguidora de Twitter. Le recuerdo, estamos en @desde tu mirada. Y tenemos acá ya más participaciones que nos están haciendo llegar por el WhatsApp. Qué bárbaro, ¿cuántas personas usan el WhatsApp? Sí, qué gusto. Qué padre, qué alegría. Aparte de que hay muchas personas de otros estados, otras partes del mundo que también se comunican por esta vía. Y es bastante agradable saber de ustedes. Nos dicen aquí, en mi opinión, la moral y la ética en gran parte del ambiente en el que te desenvuelves y creciste, aunque puede cambiar a partir de experiencias vividas. Quizá... Ay, disculpe, pero las flores me tienen asado. Quizá decir que en gran parte dependen de esto. Mi opinión es solo para participar. Vivo muy lejos de Guadalajara. Muchas gracias. Me llamo Martín Hernández y vivo en Austin. Muchas gracias, Martín, por tus participaciones. Saludos. Sí, efectivamente podríamos... Ahí hay una cosa interesante que tú nos vas diciendo, Martín, que puede cambiar con nuestras vivencias. Esto es muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque tal vez haya un bombardeo constante en nuestra casa, en ejemplos, en pláticas de cómo debe de ser uno, de cómo deben de suceder las cosas, y salimos al mundo y triste realidad, ¿no? Nos damos cuenta de que es muy, muy diferente lo que está sucediendo. Nos damos cuenta de que esa forma en la que se comportaban nuestros padres no aplica. Y fíjese, no quiere decir que vayamos en contra de la ética. Esto es una cosa bastante interesante, porque de repente podríamos pensar que no estamos maleados y que tenemos que convertirnos en unas malas personas para convivir en el mundo, pero eso no pasa. Cuando hablamos de ética, no estamos hablando de ser buena onda, o de ser buena gente o mala gente. Cuando estamos hablando de ética, estamos hablando de nuestros principios, realmente de nuestros principios, de cosas que más allá, si en el mundo exterior nos benefician o nos perjudican, nosotros no podemos vivir sabiendo que hicimos ciertas cosas. Así como podríamos decir, bueno, es que igual y me quedo con este dinerito que me encontré en esta cartera, porque me va a hacer mucho bien, porque yo ahorita estoy muy necesitado. Si realmente tenemos una actitud ética alrededor de las pertenencias de los demás, no vamos a poder vivir tranquilos si tomamos ese dinero. No es una alternativa, no es algo que pueda cambiar. Sin embargo, lo que sí va sucediendo es, digamos, ir hacia lo mejor, darnos un giro hacia enderezarnos un poquito nuestra ética. Digamos que hacia atrás no es tan fácil que nos vayamos a dar una vuelta. No podemos decir, bueno, pues la verdad es que yo fui muy honesto toda mi vida, pero no me voy a hacer un raterazo de primera. Es mucho más difícil que pase esto, aún así, con toda la dificultad que esto conlleva, a que nos demos cuenta de que no podemos vivir jodiendo a los demás que están a nuestro alrededor. Esto es mucho más sencillo, y fíjese que ya es una cosa bastante complicada, pero es mucho más fácil caer en esta realización. Decir, es que si sigo haciendo esto, me van a meter a la cárcel, ¿no? Si sigo haciendo esto que para mi padre o para mi madre o para mi familia es la cosa más normal, voy a acabar muerto en alguna situación de violencia. Entonces ahí es en donde está esta reestructuración, y ahí es en donde justamente puede cambiar
con nuestro crecimiento, puede cambiar con las experiencias nuevas que vamos adquiriendo. Esto es muy muy interesante porque esto, si bien se van estableciendo las bases cuando somos pequeños, digamos que la base ahí es el aceptar la castración o no. Si ya no, pues si no pasó eso, ya tristemente si no vamos a tener mucha más oportunidad a la hora de crecer. Pero si eso de alguna manera, entre que sí y entre que no, ¿qué quiero decir con eso de aceptar la castración? Con que nos hayan puesto un poquito de límites nuestros padres, por una o por otra cosa, a veces igual y nada más por su propia conveniencia, pero que no nos dieron entrada libre para todo. Ya con eso tenemos ahí un poquito para decir, ¿por qué no me dieron entrada? ¿Hay alguien más? ¿Hay algo que yo no puedo hacer? Y ya nos da un poquito de juego con eso. Y ya cuando entramos a la adolescencia, ahí es justamente en donde se puede llegar a concretar esta situación, en donde podemos darnos cuenta, gracias a de repente ejemplos que vivimos con los profesores, con los padres de nuestros amigos, con alguna otra persona de nuestra familia que no eran nuestros papás, con nuestra propia experiencia, que debemos de cambiar para poder entrar al mundo. Y cambiar no fingiendo, sino realmente que haya un cambio a profundidad que nos permita movernos de una manera ética. Sí, porque también hay personas que pueden haber crecido en un ambiente muy caótico, en un ambiente muy perverso, y aún así, digamos que alcanzan a registrar un sufrimiento en el sentido de que padecieron la ausencia de ética de sus padres. Y en este movimiento, también por identificación con las otras personas, se puede desarrollar, aunque no lo hubiesen tenido, aún en el caso de que no lo hubiesen tenido los padres, esta compasión y esta cierta empatía por las otras personas, de modo que no actuaríamos de la misma manera. Ojo, nada es direccional, no significa que una persona que crezca de unos padres increíblemente estrictos va a ser una persona muy ética. A veces nos vamos con eso o viceversa. A veces se hace justamente toda una formación en defensa de la ausencia de normas, de la ausencia de límites, y la persona por su propia cuenta y a contracorriente va tratando de formarse un código moral. También tenemos por aquí, buenas tardes, para mí la ética la aprendemos, por ejemplo, de nuestros padres y entorno, debido a nuestras vivencias y consecuencias. Muchas gracias, Miguel González, estás ya participando. Tenemos aquí, nos dice, yo creo que tenemos nuestras conductas éticas de acuerdo al nivel de autoestima de nuestros padres. Mira qué interesante. Y la cambiamos de acuerdo a las experiencias y madurez que obtengas de todo ello. Soy Sayonara, muchas gracias. Es interesante, ¿no?, pensarlo desde la cuestión de la autoestima. No me queda muy claro cómo es que vas haciendo esta asociación. Sería interesante que nos pudieses compartir un poquito más de esto. Pero en verdad, bueno, creo que la mayoría de las participaciones, también por aquí tenemos muchas participaciones en vía telefónica, coinciden en que viene de la raíz, ¿no?, de la base. Y es verdad, pero no nos tenemos que quedar con la idea de que siempre va a dar el mismo resultado. Simplemente podemos tener el ejemplo de las familias extensas, ¿no? Pueden haber muchos hermanos y no todos toman la misma dirección en lo que a ética se refiere. No todos muestran estos mismos comportamientos, que muchos de ellos pueden prestarse para cuestiones psicopáticas, ¿no?, que en verdad puede parecer una cuestión muy aislada, puede parecer algo de muy pocas personas, y sobre todo cuando se trata de seres allegados, como que intentamos disfrazarlo, ¿no? Bueno, no es así, lo que pasa es que es flojito, lo que pasa es que siempre se le van las cuentas, o ¿qué pasa con las personas, por ejemplo, que algo tan sencillo y tan común? Estas personas que salen y beben más de lo que traen en el bolsillo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen? Por psicópatas, efectivamente, porque va a haber alguien más que lo pague, porque están entre más personas, y esto es algo tan común y que se pasa, se resbala la mayoría de las veces. Pero ¿por qué pasa eso? Y además no es una situación, digo, a cualquiera le puede ocurrir
que de pronto se le olvida verdaderamente, se le olvida la cartera o pensó que traía más dinero cuando en realidad poco antes pasó a pagar algo, algún servicio y bueno, ya no traía ese dinero con el que estaba contando, pero nos damos cuenta que esto es repetitivo, ¿no? Estas personas, por ejemplo, que acostumbran pedir prestado, nosotros, ¿por qué alguien, otra vez en ese contexto, gastaría un dinero que no tiene? Porque está esperando que alguien más pague por eso. Estas personas que viven de las tarjetas de crédito y además sea una vida que ya quisiéramos, ¿no? Pero están agobiadas constantemente porque no les ajusta el dinero. Por supuesto que no con esos gustos y con esos lujos. Claro que no les ajusta el dinero, pero nos dan esta impresión de, chin, habría que ayudarlo porque está muy apretado de dinero. Pero ¿por qué está tan apretado de dinero? Vamos a ir un pequeño corte y regresamos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y hemos tenido muchas participaciones. Todavía tiene unos momentitos para apuntarse por ese libro, Técnicas de Liberación Emocional, Destapando tus Emociones para Cambiar tu Vida, de John Hartung, de Editorial Pax. Lo único que tiene que comunicarse a cabina a los teléfonos 31 22 11 90 o al 36 47 18 83, así también como a nuestro WhatsApp 333 822 32 08 y compartirnos usted de dónde piensa que se van sacando los principios éticos en nuestra personalidad. Tenemos muchas participaciones, tal vez no alcancemos a leerlas todas. Pero aquí están por supuesto, ya los tenemos apuntados para el libro. Nos dice Blanca, la ética se adquiere en la familia, muchas gracias. También Teresa nos dice que la ética depende de los valores de la casa. Y Beatriz nos dice, la ética depende de que se conozca una persona, de que se conozca una persona, se acepte y se ame. Una participación interesante, Beatriz, porque por lo general todos vamos teniendo esta concepción, ¿no? La ética y la moral se va aprendiendo en casa. Es más, hasta podríamos pensar cómo de cierta forma los principios morales se van adquiriendo por la religión. Esto es una concepción un tanto errónea, a mi parecer, en muchos sentidos. ¿Por qué? Si bien podemos encontrar que dentro de las religiones, sea cual sea la religión, hay muchos principios de convivencia básica, vamos a ver también que estos principios de convivencia no hablan de un bien común, sino que hablan de tener el amor de Dios, de contar con la gracia de algún ser divino, y que si nosotros no hacemos esas cosas, se acaba nuestro periodo de gracia, que todavía nos podríamos arrepentir, podríamos hacer penitencia, pero que a final de cuentas es por mantener el amor de Dios. Esto es una de las maneras más fáciles, si solamente dependemos de esto, de generar un psicópata. ¿Por qué? Se preguntaría usted, antes de que empiecen a tirar las piedras, por favor. ¿Por qué? Porque es una actitud, digamos que es una moral falsa si solamente nos agarramos de esta concepción. No porque las religiones en general solamente ofrezcan eso, pero es la primicia que nos vamos encontrando en la cuestión de la moral. Ahorita se me ocurre algo alrededor, por ejemplo, de la religión católica. No matarás. ¿Por qué no matarás? Pues porque dijo Dios que no, en sus mandamientos. ¿Y qué pasa si matas? Pues entonces ya no entras al cielo. En ningún momento estamos hablando de le estás generando un dolor a los demás, sino que son más bien mandamientos, lineamientos, órdenes. No es algo que tenga que ver con una postura ética o filosófica. Ahí es en donde está la diferencia. Y le estaba diciendo que es la manera más fácil de generar un psicópata. ¿Por qué? Porque al momento de ser reglas, se doblan. Al momento de establecer nuestra moral en reglas y en expectativas de los demás, buscamos darle la vuelta. Y es posible darle la vuelta. Es lo que le estaba diciendo hace rato. No quiere decir que la moral nos haga buenas personas o malas personas. No va en ese sentido. No es que nos volvamos unos panes, ¿no? Y seamos caritativos con todos porque somos muy éticos. No. La ética nos enseña que estamos conectados con los demás. La ética nos habla en muchos sentidos, ¿no? Que somos parte de una comunidad. Y que escupirle al otro es escupir para arriba.
¿Sí ve? No porque venga el karma o porque venga el coco y me haga daño de regreso o me lo vaya a cobrar la vida o el destino, sino porque en el otro también estoy yo. En el bienestar del otro también está mi bienestar. Si las personas que están a mi alrededor no gozan de una estabilidad y de un bienestar que yo puedo proporcionar con mi conducta, yo tampoco voy a poder vivir en paz. ¿Sí ve? Si yo robo, si yo mato, todos los demás también lo van a hacer. Todos los demás se van a empezar a sentir con esa libertad. Ahí es en donde podríamos... En especial hacia mí. Ajá, en especial hacia mí. Porque ¿por qué me van a respetar? No me van a respetar por mi linda cara, sino que justamente no hay nada que los invite a respetarme. Y voy a ser yo ahora la víctima después de eso. No porque me vayan a castigar, sino porque yo solito me estoy poniendo en ese lugar. Si ven, no es un castigo que nos va a llegar, como le decía, como un karma o algún castigo divino, sino que es algo que yo mismo me estoy provocando. Es una... Si no podemos entender esto de manera moral, ahí es justamente lo que va pasando, ¿no? Que lo vemos hasta en los juicios, ¿no? Oiga, a usted se le encontró con las manos llenas de sangre y con un cuchillo. Usted mató a la persona. Si usted se declara culpable, le vamos a dar menos años. ¿Por qué le daríamos menos años si se declaró culpable? Fíjese nada más en las cosas tan absurdas y que va teniendo un cierto sentido, ¿no? Porque eso acorta la investigación, porque eso le da más posibilidad de recibir castigo. Pero aún así, fíjese en lo que nos quedamos. Si tú dices que fuiste tú, o sea, si te arrepientes, si aceptas tu culpa, te va a ir mejor. ¿Por qué? ¿En qué sentido va eso? Ahí es en donde estamos aprendiendo y en donde a final de cuentas se acaba pervirtiendo la ley no como la ley, sino como la ley de las personas, en buscar algún agujero, buscar alguna falta justamente en esas normas para salir impune. Y eso no es moral. ¿Sí ve? Eso no es ético. Eso no es un fundamento sólido para formar un pensamiento, porque estamos condicionando nuestra respuesta. No es porque la hayamos interiorizado, sino porque estamos a través de una ilusión de afecto o de castigo actuando. Nos dice Benjamín Coronado, yo pienso que es por principio de cuentas nuestros padres nos lo enseñan moralmente, porque es malo, porque Dios te castiga, lo que estabas mencionando ahorita. Justamente. Y después nosotros nos damos cuenta que no se debe hacer, ya no por temor al castigo, sino por convicción de que no se debe. Gracias. Esto es en verdad el fundamento de tener una ética real, es que nosotros tengamos la convicción, no el miedo al castigo, que era lo que estaba hablando ahorita José Luis. Lamentablemente esto también depende de cómo nos formaron. Si nos formaron únicamente en función a castigos, sí, en la experiencia nosotros podremos adquirir alguna otra visión, pero de entrada el paquete que traeremos será ese. Aquí nos está haciendo Patti también una aclaración, dice Gaby, no quise decir que la familia tuviera malos principios, no lo hacen a propósito, sino que simplemente no dejan bien claro a los niños y creo que crecen con costumbres o criterios de otras personas que no siempre son buenas. Y ahí viene que se hagan regulares o malas personas, eso creo yo. Muchas gracias, Patti. Fíjate, tú tocas un punto muy importante que el día de mañana tendremos oportunidad de extender. Hay algo que muchas personas consideran, y también aquí entre sus participaciones, no todas las alcanzamos a dar al aire, pero todas las estamos considerando y todas las leímos nosotros. Muchas personas consideran que la ética puede ser modificada por culpa de las amistades. En realidad nosotros buscamos amistades. Yo no me voy a juntar con un grupo de delincuentes si no es que esa actitud delictiva hace resonancia con mi persona. No es que esas personas me hayan convertido en alguien falto de ética, sino que gracias a que yo ya traía esto, he podido coincidir con estas personas. Y lo que hablas también a propósito de que no quede bien claro, creo que va relacionado con esto que más o menos de pasadita tocábamos hace un momento. ¿Cómo se fundamenta verdaderamente un pensamiento ético y no un reglamento nada más? ¿Cómo es que nosotros adquirimos una ley para nosotros con la cual nos regimos?
o cómo es que nosotros asumimos la ley como una institución gubernamental únicamente, como unos parámetros que debo de cumplir y ya, como algo externo y no interno a mí. Esto, por supuesto, depende de la forma en la que lo transmiten los padres. En muchas ocasiones, en verdad, es una falla en la función paterna, materna, en el sentido de que es mucho más fácil darle órdenes a alguien, es mucho más fácil organizar a un montón de personas o a una sola persona si yo lo pongo a marchar como soldadito y le digo derecha, izquierda, arriba, abajo, haz, deja de hacer, porque sí, porque si no te voy a dar una paliza, porque si no Dios te va a dejar de querer, porque si no te vas a ir al infierno. Eso es más sencillo, tiene efectos más rápidos a corto plazo, pero a largo plazo no nos da una ética. A ver, vamos a ver quién se lleva el regalo. Muchas gracias por sus participaciones. Vamos a ver quién se lleva esto. Se lo lleva Ramón de la Rosa. Muchas felicidades, Ramón. Tienes que pasar con una copia de tu identificación acá a la Torre de Promomedios de 12 a 1 o de 5 a 6 de la tarde. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. El día de mañana vamos a continuar con este tema y por ahí nos quedaron algunas participaciones. Yo me despido. Soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana.